En esta mañana hay un sentir muy profundo que Dios me da. Hay un texto bíblico que por muchos años me ha llevado a la reflexión de poder entender las misericordias que Dios nos entregó a través de su Hijo Jesucristo. Y una de las principales circunstancias que Dios nos da, aparte de garantizarnos la salvación de nuestra alma, nos dio poder. Y que en el texto de Juan nos habla sobre la plenitud. Y en esta mañana, ayudado del Espíritu Santo y que la gracia del Señor inunde mi corazón y mi mente, yo quiero llevarlos al texto bíblico. Es un verso muy simple, pero que habla de la grandeza de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 16. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Búsquela con tranquilidad en su casa, en su Biblia, en ese culto hogareño que usted ha formado para escuchar día domingo y los días de la semana la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 16. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Estamos frente a tu palabra donde la hemos leído, pero Señor, queremos entender lo que usted quiere de nosotros, de lo que usted espera de nosotros como hijos suyos. Señor, que tu gracia bendita sea sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón. Saca todo pensamiento que quiera atribuir a no concentrarme en tu Espíritu Santo. Señor, háblanos a través de tu palabra, enséñanos a través de ella y que podamos, Señor, recibir refrigerio a nuestra alma y a nuestro espíritu. Si hay alguien afligido, enfermo, a través de tu palabra, Señor, sea bendecido y sea sanado. Te lo rogamos todo a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Bien, hermanos, como les decía, es un texto muy pequeño en el Evangelio de Juan. Cuando Juan parte escribiendo su Evangelio, fíjese que en este texto, en el capítulo 1, entre el verso 1 y el verso 18, hay dos verdades y dos declaraciones muy importantes que tienen que ver con el nuevo pacto. El día viernes, cuando estábamos haciendo la enseñanza de Apocalipsis, después de la presentación del texto y de la enseñanza, hubieron hartas preguntas, pero una pregunta me llamó la atención y que hizo que reflexionara durante el viernes y el sábado y leyendo la palabra del Señor. Alguien nos preguntó y nos dijo, ¿cómo puedo responder a través de la palabra del Señor que Jesucristo no fue creado por Dios, sino que es desde el principio? Y uno de los textos, yo tenía en mi mente poder responderle al tiro, pero no lo quise hacer debido a que muchas veces nos han hecho esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchas religiones establecen que, por ejemplo, el Islam establecen que Jesucristo fue un gran profeta, pero no fue el Hijo de Dios. Y así muchas otras religiones hablan de Jesucristo como un gran personaje, un personaje importante dentro de la deidad de Dios, pero que no tuvo la relevancia que nosotros creemos como cristianos evangélicos. Y tomando todo ese argumento, quise establecer y a través de la palabra de hoy día quizás responder por qué yo creo en Jesucristo. ¿Cuál es mi visión que debe estar guiada en el Espíritu Santo? Mi visión, y la visión de todo cristiano, es creer lo que dice Juan. Y yo creo que ahí está la respuesta. Cuando yo hablo de Jesucristo como el Mesías, cuando yo creo en Jesucristo, y es cosa que hoy día
es relevante en el cristianismo, estamos hablando del verbo. Cuando el apóstol Juan empieza a escribir este evangelio tan maravilloso, que si usted lo lee y que lo compara con el resto de los evangelios, Juan se dedica no tan solo a describir los sucesos que él vio al lado del maestro, sino que a reforzar el pensamiento que Jesucristo, hecho hombre, y esto es muy importante, hecho hombre, era el Hijo de Dios enviado a la tierra. Entonces, cuando usted ve el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Qué hermoso evangelio. Fíjese que cuando estábamos hablando y mirando este verso, estamos hablando, y Juan parte hablando como verbo, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo, hablando del Señor, y que establece que era el principio con Dios. Está hablando de Jesucristo. Y quizás esta es la gran respuesta que yo puedo dar, el verso 1 y el verso 2, incluso hasta el verso 3, de que Jesucristo no fue creado junto a la creación, sino que Él ya existía. ¿Sabe por qué? Porque era el verbo, o era la palabra, era el nexo, el que estaba al lado de Dios. Y así se establece. Pero hay un tema más importante que yo quiero tomar en esta mañana, que habla sobre Jesucristo y de dónde viene su poder. Ahora, si usted lee el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 18, Juan está hablando y está relatando el testimonio que da Juan el Bautista con respecto a Jesucristo. Si usted lee el texto completo, si lo analiza, es lo que Juan el Bautista está dando testimonio de Cristo, sobre todo el verso 15. Si usted lee el verso 15 del texto bíblico, es lo que Juan el Bautista dice. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, pero en el verso 16 hay como una distinción, y ya no es Juan el Bautista el que está hablando en el verso 16, sino que Juan el evangelista, el escritor, el apóstol Juan, y empieza a hablar de este gran tema, plenitud. ¿Qué es plenitud? ¿Qué es lo que es la plenitud? Es el poder, es el poder, el conocimiento. Fíjese que el viernes, cuando estábamos enseñando Apocalipsis, estábamos en el capítulo 1, y cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, estábamos hablando de las características del Espíritu Santo, la perfección, en estas 7 características que Dios nos habla en Apocalipsis, y en Isaías capítulo 11 nos hablan de esta perfección de Dios, perfección del Señor a través de su Espíritu Santo. Y hay y cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos del poder de Dios, cuando por ahí hay un hermoso himno que se titula el Shaddai, que es una palabra en hebreo que significa Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de este Dios Todopoderoso, fíjese que debemos entender, y los que hemos conocido a Cristo debemos entender que el conocimiento de Dios es incomparable, el mejor y más deseable conocimiento que un ser humano puede tener. Entonces, si nos vamos a las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, cuando le habla a los filipenses en el capítulo 3, en el verso 8, ¿no? Cuando él habla de este conocimiento pleno de Dios, él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo.
Que Dios le bendiga en esta mañana. Hermano, que usted me está escuchando. ¿Qué significa la plenitud de nuestro Señor Jesucristo? Y quizás esta es la primera parte de unos sermones que el Señor me ha instado a escribir para poder entender de quién dependemos hoy día. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento la dependencia del pueblo de Israel dependía de la presencia de Dios en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, entre medio de los querubines que estaban tallados de oro sobre el arca del pacto. Ahí había una luz. La Biblia dice que había una luz resplandeciente que era el significado de la presencia de Dios y de la plenitud de Dios sobre ellos. Pero fíjese que en el nuevo pacto, cuando Jesucristo muere, cuando el Señor Jesucristo da su vida por cada uno de nosotros, esta plenitud, y es por eso que yo he querido en esta mañana tomar el verso que hemos leído, porque de su plenitud tomamos todos. Hoy día esta plenitud, este poder, esta característica de omnipotencia, de que con Cristo lo podemos todo, viene de Dios. Y que hoy día nosotros como cristianos lo obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Como decía delante, Dios es un Dios perfecto. Este Shaddai, este Dios todopoderoso. Pero también hoy día los que hemos creído en esta gracia bendita, este pacto de gracia que hace algunos meses atrás Dios nos entregó cuando estábamos en el templo, en la palabra del día domingo. Hoy día tenemos un pacto de gracia y que a través de Jesucristo somos justificados. Durante el último tiempo hemos tenido el tiempo de tener varias expresiones que hoy día debemos entenderlas. Hoy día somos justificados. La justificación de nuestro pecado está en Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo. En la cruz del Calvario se convirtió en nuestro mediador. Y Jesús es el mediador porque así se habla de Él hoy. Él tiene la plenitud. Él, en el fondo, tiene la suficiencia según la voluntad del Padre. Por favor, si usted se va a Colosenses capítulo 2, en el verso 9, el apóstol Pablo no es que se haya puesto de acuerdo con Juan para hablar sobre esta plenitud, sino que el Espíritu Santo es tan perfecto que inspiró a todos estos escritores para hablar sobre la plenitud de Dios. Y fíjese que en Colosenses capítulo 2, verso 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La santidad, deidad, santidad, plenitud, todo el poder. Y cuando el apóstol Pablo en Colosenses está hablando de Jesucristo. El poder de Dios Padre está sobre su Hijo Jesucristo. Esto demuestra que Jesucristo verdaderamente es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él poseía y posee la plenitud de toda la santidad de Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana. Y es por eso, hermano querido, que hoy día que estamos reunidos en línea y que usted está escuchando la palabra del Señor, hoy día nos tenemos que concentrar en todo esto. Hoy día tenemos un regalo. Cuando hablamos de gracia, la gracia, este pacto maravilloso que está a través de la gracia, de este regalo que Dios nos entregó, no por nuestros méritos ni porque lo merezcamos, sino que este don, este regalo, este maravilloso regalo que Dios nos dio, debemos entender el acto de amor que Dios nos entregó. Él nos habla y el apóstol Pablo también lo manifiesta y lo explica a los filipenses, se lo explica a los hermanos filipenses en el capítulo 2. Él dice, y está hablando de Jesucristo, él dice: el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora bien, cuando hablamos de esta plenitud, este poder que está sobre Dios, que está sobre el Señor, que está sobre nuestro Señor, nuestro Dios Padre, y que hoy día está entregado a nuestro Señor Jesucristo, por favor, no podemos abstraernos de que esta plenitud habita en Él, se hospeda en Él y que habita en Él. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo, ahí en el acto en que Él va al templo, muchos no entendieron lo que el Maestro quiso hablar. ¿Cuándo lo entendieron los apóstoles? Cuando recibieron el Espíritu Santo y después se acordaron. Si usted se va al texto de donde el Maestro va al templo y ve que el templo estaba hecho un negocio y que echa abajo la plata y todos los negocios que estaban ahí, y entra a una discusión entre los judíos que estaban ahí, y él dice que el templo será derribado y que él lo reconstruirá en 3 días. Y los judíos le dicen, ¿cómo tú lo vas a reconstruir en 3 días si este templo se demoró 46 años en edificarse? Pero no estaba hablando del templo físico, ya no estaba hablando del templo de Salomón ni del templo que se había demorado en 46 años. Él estaba hablando de lo que iba a suceder después de su muerte. Jesucristo hecho hombre se convirtió hombre, sufrió como hombre, dio su vida como hombre, pero también su acto fue del acto del Hijo de Dios. Y que lo que estaba destruido, el verdadero templo, por eso el Señor nos dice que ya no va a vivir en templos construidos por la mano hecha del hombre, sino que el cuerpo, el corazón del hombre se convertirá en su templo. Y es lo que el Maestro les quiso decir a aquellos que le preguntaron que iba a reconstruir el templo en 3 días. Y estaba hablando de su muerte. Cuando él muere, el diablo se dio por ganador. Él dijo, gané la batalla, le gané a Dios. Sin embargo, no se dio cuenta que el Señor estaba en el Hades, dándole la oportunidad a los que estaban ahí también para que se levantaran en victoria y en salvación. Y cuando se levanta el 3er día, a esa reconstrucción se refería el Señor. Y hermano querido, usted que me está escuchando en esta mañana, este mediador que se llama Jesucristo, cuando nos perdonó y nos hizo una nueva criatura, reconstruyó nuestro templo. ¿Sabe por qué? Porque sacó el pecado de nuestros corazones, sacó el pecado de nuestra mente, los errores, lo que empañaba la gloria de Dios, y este nuevo templo que se llama el cuerpo, el corazón del hombre, lo reconstruyó a través de su muerte y su resurrección. Entonces, hermano querido y hermana, persona que me está escuchando de diferentes partes, Él habita corporalmente. Dios tiene muchas maneras de estar presente con sus criaturas, con nosotros, muchas formas. Pero una de las formas más particulares fue cuando Él habitó en forma humana. Cristo se convirtió en hombre. ¿Sabe para qué? Para entendernos. Él hoy día nos entiende cuando tenemos pena, nos entiende cuando estamos en la tentación, nos entiende. ¿Por qué? Porque Él las vivió como hombre. La diferencia entre Él y nosotros es que Él fue perfecto. Esencialmente y sustancialmente perfecto. No en las nubes ni en ceremonias como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino que hoy día está presente más que nunca sobre nosotros. Y este pacto maravilloso que es la gracia del Señor, porque hoy día, mire, lo que nos dice este hermoso versículo 16, porque de su plenitud, o lo podemos decir de otra forma, porque su poder, hoy día lo tomamos todo. Y eso significa que esta gracia bendita, este don, hoy día
está sobre don. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre esta gracia sobre gracia, que es hoy día la característica que hoy día tenemos nosotros como hijos de Dios, que tenemos nosotros como hijos del Señor, de su abundancia. Hemos recibido una bendición inmerecida y una tras otra. Y si usted empieza a enumerar, y si se detiene hoy día en esta mañana, hermano querido, a esta palabra bendita, desde que conocimos a Cristo, hemos recibido bendición tras bendición, regalo tras regalo. Y a pesar de todo lo que estamos viviendo, de la tristeza, la desesperación, la incertidumbre, hay una gracia bendita, hay un poder bendito que nos hace estar firmes en esta esperanza. Y mi esperanza, créame, no está en las religiones, no está en las organizaciones, está en Cristo el Señor. Cuando yo creo en Cristo y cuando deposito mi vida plena en Cristo, Dios me fortalece, Dios me bendice. Entonces, cuando usted esté afligido, pide esta plenitud que le pertenece a Dios, que está creada por Dios y que a través de su Hijo Jesucristo hoy día es para todos nosotros. Y cuando hablo de plenitud, hablo de que puedo echar fuera demonios, que puedo echar fuera enfermedades, que puedo reprender desesperaciones, desesperanza, que puedo reprender todo lo que trae intranquilidad a mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor, a los que hemos creído en Él, nos dijo que Él nos daría paz. No como el mundo la da, sino como Él la da. Y cuando Él nos da una paz eterna, créame, mi confianza y su confianza está escondida en este Cristo bendito. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hermano querido, esta gracia sobre gracia, que si el Señor así lo permite, lo vamos a ver el próximo domingo y que Dios nos dé la gracia para expresar qué es lo que hemos recibido, qué significa recibir gracia sobre gracia. Y este es un mérito que Dios nos hizo y a través de su Hijo Jesucristo nos entregó como regalo. No por medio de las leyes, no por medio de preceptos, sino que simplemente por fe. Si yo creo en Jesucristo, creo en la gracia bendita de su poder y de su misericordia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Dios bendiga su palabra y afírmese. Yo le invito en esta mañana que en esta oración que vamos a hacer, usted se tome de esta gracia bendita y de este poder y de esta plenitud. La plenitud significa poder y la plenitud viene de Dios, proviene de Dios. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, hoy día la tomamos para nosotros, como dice el texto bíblico, es para todos nosotros. Y que el Señor le bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.